Paz a vosotros, mis hermanos. Es de gran bendición poder saludarles y estoy seguro de que todos concordamos con que Dios ha sido bueno. Continuando con nuestros estudios semanales, vamos a estudiar la lección número 11, titulada La gratitud y la gracia. Vamos a ver en qué se relacionan una con otra y sobre todo por qué son tan importantes. Para empezar con esta lección, mis hermanos, les invito a que nos vayamos a nuestros volúmenes sagrados en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Es nuestra lectura base en la cual vamos a desarrollar esta lección, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él les vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, hermanos. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró su rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiéndolo, Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero que enfaticemos, mis hermanos, en esta última frase, que dice así: tu fe te ha salvado. Esta frase es crucial para el entendimiento de esta lección, mis hermanos. Por eso es que hay que recordarla. Tu fe te ha salvado. En el punto número 1 de nuestro estudio vamos a encontrar 5 preguntas. Estas 5 preguntas nos sirven, mis hermanos, para repasar el texto base. La primera dice así: ¿hacia dónde se dirigía Jesús? La respuesta a esta pregunta es que Jesús se dirigía a Jerusalén. La segunda pregunta abarca 3 cuestiones. La primera dice así: ¿quiénes salieron a su encuentro? Recordando el versículo de mis hermanos, fueron 10 hombres leprosos. ¿Por qué no se acercaron a Jesús? Precisamente por la enfermedad en la que estaban, porque debido a su condición se encontraban marginados. ¿Qué era lo que ellos pedían? Lo que ellos exclamaban a gran voz, mis hermanos, era misericordia. La tercera pregunta dice así: ¿a dónde los envió Jesús? Jesús los envía con los sacerdotes. La siguiente pregunta dice: ¿qué sucede mientras iban con el sacerdote? Lo que sucede, mis hermanos, es que ellos fueron limpiados. Ellos fueron sanados. Cuarta pregunta dice así: ¿qué hizo uno de ellos al verse limpio? Ese único lo que hizo, mis hermanos, fue volver. Incluso antes de ir con el sacerdote, ella estaba exclamando a gran voz que Dios lo había limpiado. Entonces él postró su rostro sobre sus rodillas, asimismo sobre la tierra, para dar gracias a Dios. ¿Cuál era la nacionalidad de este hombre? Dice el versículo que él era samaritano. ¿Y qué hicieron los demás? Es la siguiente cuestión. Pues al verse sanados, simplemente ellos se fueron. No se presentaron con el sacerdote. Y si dieron gracias o no a Dios, eso no hay manera de saberlo. El relato no lo cuenta. Sin embargo, ellos no hicieron lo mismo. Simplemente se fueron. Quinta y última pregunta, mis hermanos, dice así: ¿cuáles fueron las palabras finales de Jesús para este extranjero? Y recordando esta frase crucial, quedamos en que es exactamente: tu fe te ha salvado. Para seguir comprendiendo un poco más, mis hermanos, acerca de esta lección,
de por qué los leprosos tenían que ser apartados, vamos a seguir con el análisis. Y dice así: Jesús pasaba por los límites de Galilea y Samaria para llegar hasta el valle del Jordán, descender y luego Jericó, y desde donde emprendería el viaje a Jerusalén. Los leprosos se detuvieron a distancia, es decir, no podían acercarse porque eran impuros según la ley. Jesús se encontraba, mis hermanos, en ese entonces en una de sus largas jornadas. Estamos viendo aquí que parte desde Galilea, Samaria, cruza el Jordán para descender a Jericó y finalmente ir a Jerusalén. Un viaje bastante largo, tomando en cuenta las posibilidades en ese entonces. Pero aquí la importancia es saber por qué los leprosos eran marginados en aquel entonces. La respuesta la tenemos en el libro de Levíticos. Si gustan acompañarme, hermanos, con sus volúmenes sagrados. Levíticos números capítulo 13, versículos 45 a 46. Dice así la palabra de Dios: El leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo. Estará impuro, te evitará solo. Fuera del campamento será su morada. Aunque un tanto cruel y tajante, esta era la medida sanitaria que se tenía para las personas que tenían esta enfermedad. También hay que tomar en cuenta que enfermedades como por ejemplo la lepra, la psicosis, en aquel entonces estaban asociadas a pecados, a errores cometidos. Y por eso es una de las razones por las que consideraban a los leprosos como personas impuras. La enfermedad por sí sola ya es muy grave y es dolorosa, pero el dolor no se detiene ahí, porque tenían que alejarse de su familia, de su comunidad, y no podían entrar a ninguna otra población. Tan grande era la dimensión de esa enfermedad, tan dolorosa era. Por eso es que los leprosos eran considerados inmundos. Tenían que ser apartados de los demás. Por eso era la razón por la que ellos desde lejos le suplicaban a gran voz diciendo: ten misericordia de nosotros. En ese momento ellos se encontraban solos como grupo, pero marginados, lejos de sus hijos, esposas, lejos de todo aquello que amaban, debido a la situación precaria por la que estaban pasando y por lo tajante que era la ley sanitaria en aquel entonces. Al escudriñar este pequeño texto, hermanos, podemos ver que Jesús hace una excepción. Él usualmente tocaba a los enfermos, ellos eran sanados. Pero en esta ocasión decidió cambiar las cosas. Jesús les ordenó que fueran directamente con el sacerdote para que él los evaluara y así mismo les diera el visto bueno acerca de que si eran puros o seguían siendo inmundos. Este era el protocolo que había en aquel entonces, como lo marcaba la ley de Moisés, la cual la podemos encontrar en el libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 49. Vamos a buscarlo para poder entender más acerca de esta ley sanitaria. Dice así la palabra de Dios, versículo 49. Y la plaga fuera verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga o de lepra, se ha de mostrar al sacerdote. Para que el sacerdote pudiese dictaminar y diera su veredicto acerca de si era impuro o no, era un largo proceso. Resulta que la persona sospechosa de tener lepra tenía que ser vigilada durante 7 días. Si sus llagas en ese entonces contaminaban
El vestido de cuero significaba que su lepra era maligna. Durante 7 días el sacerdote tenía que observar, y si cualquier obra de cuero, o sea, cualquier vestido de cuero era contaminado con la lepra, esos vestidos tenían que quemarse, pues eran una clara señal de lepra. Continuando con la lectura, vemos que Jesús, al decirles que se presentaran con el sacerdote, eso significaba que podían quedar sanos de esa enfermedad, mas no limpios. La sanidad era una cosa, pero la limpieza y purificación tenía que ser realizada por el sacerdote, según la ley, según lo estipulaban los edictos. El sacerdote era la única figura autorizada que podía declararlos totalmente limpios, para que así pudiesen reintegrarse a la sociedad, a sus familias, a sus conocidos, a sus propiedades, a todo aquello de lo que habían sido marginados. El relato también nos dice que el samaritano, en cuanto se vio sano, empezó a glorificar al Señor por sus acciones. Daba las gracias a Jesús por la curación. Aquí un punto muy importante, mis hermanos, por el que vale la pena detenerse un momento. Es importante recalcar que las 9 personas ingratas eran del pueblo judío. Sin embargo, la única persona que verdaderamente creyó, que verdaderamente glorificó y reconoció el nombre de Jehová, era un extranjero. Y más adelante veremos la importancia de por qué recalcamos este punto. Este punto tiene mucho que ver con la frase que al principio les había comentado que había que hacer énfasis: con tu fe te has salvado. Es relevante con intención el texto porque para ser salvos son importantes 2 cosas: tanto la misericordia de Dios como el agradecimiento que tiene aquel que ha recibido la bendición de Dios. El hecho de que el samaritano haya sido el único agradecido con el Señor nos deja un mensaje muy importante y también un poco tajante, mis hermanos, porque es tanto una buena nueva como una advertencia. Es una buena nueva en el sentido de que aquellos que antes eran extranjeros y por ende eran consideradas personas impías, ahora tienen la oportunidad de formar parte del reino de Dios. Y también es una advertencia para todos aquellos que ya forman parte del reino de Dios, pero que a veces nos confiamos, a veces pensamos que todo está bien y a veces descuidamos esa parte del agradecimiento. Un día podemos estar dentro y al otro día, sin darnos cuenta, podemos estar fuera. Esta reflexión acerca de la gratitud me hace recordar las líneas de un cantito que tenemos en el estribillo, que se titula Mirad cuál amor, el cual dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Porque la misericordia es eso, mis hermanos. La misericordia es algo que no nos merecemos, pero Dios con todo amor y con toda su gracia nos los da de manera gratuita y sin reprocharlo. No solamente las personas de fuera, sino que muchas veces aquellos que somos hijos de Dios solemos estar en la situación de estas 9 personas ingratas que no volvieron con Jesús para agradecerle. Cuando vemos la tribulación, nos acordamos de Jesús. Con lágrimas, o en los casos más extremos, con gritos. A final de cuentas, exclamamos y pedimos algo de misericordia. En ese momento nos comprometemos a ir todos los días a la iglesia, a ser muy constante y a ser muy activo. Recibimos la bendición y en vez de cumplir nuestras promesas, en vez de ser constantes, simplemente hacemos lo que los 9 impíos: irnos, apartarnos, seguir con nuestras vidas, sin siquiera
dedicar un momento para agradecer a Dios, el que nos haya sanado, el que nos haya sacado adelante de una dura crisis económica, alguna crisis emocional. En pocas palabras, pasado el problema, ya no regresa. La gratitud a Dios primeramente se muestra con las oraciones, el que tomemos tiempo de nuestros días para decirle a Papá Dios, muchas gracias, para glorificarlo y para santificarlo. Pero no se detiene solamente allí. Nuestra actitud también puede ser expresada con hechos, cuando es notorio que hemos sido bendecidos por Dios. Un ejemplo de ser agradecido es el ser fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, el compartir lo que tienes, el tener actividades de comunión, el ayudar unos a otros y sobre todo la participación en las actividades de la iglesia. Esa y muchas más son las maneras en las que podemos nosotros ser unas personas agradecidas, ser unas personas gratas, así como lo fue este samaritano. Nos puede resultar un tanto difícil darle gracias a Dios cuando estamos en momentos críticos, cuando pasamos por alguna crisis económica, sobre todo en estos tiempos. Resulta difícil darle gracias a Dios, pero es ahí cuando nos vemos ingratos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos estamos olvidando que Dios nos regaló un nuevo día, nos estamos olvidando que Dios nos regaló la bendición de poder ver nuestras familias, de poder ver una vez más su creación, poder ver cómo el sol se levanta y muchas más bendiciones que no nos damos cuenta, bendiciones en las que estamos ciegos totalmente, porque nos es más fácil ver el problema que la bendición que Dios tiene para nosotros más adelante. Y es precisamente allí cuando entra nuestra fe, esa fe que nos salva, la fe que tenemos cuando sabemos que Dios nunca nos abandonará y que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Es cierto, los otros 9 fueron sanados físicamente, pero sus vidas eran las mismas. Sin embargo, este 10º, este samaritano, regresó con los suyos, pero con un regalo especial, y ese es la salvación de Cristo, mis hermanos. Regresó con ese regalo especial a su casa. Su salud ahora no era solamente física, sino que espiritual. A continuación tenemos unas preguntas para seguir reflexionando. Estas preguntas hay que hacérnoslas de forma personal y también de forma personal hay que respondérnoslas. La primera dice así: ¿qué tipo de lepra espiritual tengo? ¿Qué es lo que en estos momentos me está deteniendo de acercarme al Señor? ¿Qué es lo que me avergüenza? ¿Qué es lo que nos hace impuros delante de Dios? Y por último, ¿cómo demuestro mi gratitud a Dios por las bendiciones que he recibido? Es bueno de vez en cuando hacerse una autoevaluación en la que nos podamos preguntar qué clase de pecado estamos teniendo, qué es lo que nos aleja de Dios. ¿Realmente somos limpios delante de Dios? ¿Realmente somos aceptos delante de Dios? Y por último, pero no menos importante, ¿realmente estoy demostrando la gratitud que tengo hacia Dios? ¿Realmente estoy siendo una persona agradecida? Parte de ser agradecidos, mis hermanos, es el saber reconocer que nos hemos equivocado, saber reconocer que hemos fallado. Y para esto les invito a que juntos podamos decir en forma de oración el Salmo número 118, versículos 28 y 29. Y dice así, les invito a que podamos orarlo juntos, mis hermanos. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Amén, mis hermanos. Como último punto de esta lección, mis hermanos, les invito a que repitamos el punto número 4.
que se titula Acción, y dice así: me comprometo a dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas de su parte, a través de acciones concretas. Amén. Por último, mis hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga nuestras vidas, y sobre todo para que nos siga ayudando, ya sea en nuestro ministerio, en nuestros hogares, y sobre todo para que tengamos una mejor relación con Él y podamos ser unas personas agradecidas. Pueda ser notorio que somos unas personas agradecidas. Oremos, mis hermanos. Nuestro buen Padre y nuestro buen Dios, hoy te agradezco no solamente por mí, sino que te agradezco en nombre de todos mis hermanos varones, que muchas veces nos olvidamos de quién eres tú. Sin embargo, Señor, yo te agradezco porque hoy pudimos despertar, hoy pudimos disfrutar de nuestras familias, hoy pudimos tener un día más laboral, Señor. Son bendiciones de las que a veces nos olvidamos. Bendito Padre, y gracias incluso por aquellas cosas que nosotros consideramos malas. Y si en algún momento hemos sido ingratos delante de ti, hemos sido impíos y no aceptos delante de ti, Señor, te suplico perdón. Te suplico perdón, y sobre todo te suplico que nos des sabiduría, que me des inteligencia y la humildad para saber reconocer y para saber que tú eres Dios. Tú has dicho que aquel que esté falto de fe, que la pida. Y tú, bendito Padre, la darás sin reproche alguno. Te amamos y te agradecemos todo, bendito Señor. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Paz a vosotros, mis hermanos, que el Señor les bendiga.